Radio María presenta su programa Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame, Señor Jesús, porque caído estoy. Señor, tú me amas aunque yo no lo merezco. No me importa. Quiero recibir tu amor. Señor, te abro mi corazón, te entrego mis angustias, mis dolores, mis heridas. Te entrego mi rabia oculta, te entrego mi sentimiento de culpa, mi dolor. Oh, Señor, ven con tu Santo Espíritu en este momento y alivia el corazón de esa mujer que en algún momento tomó la decisión de matar a su hijo. Alivia ese dolor oculto del hombre que mandó a matar al bebé, que le dijo, tome este dinero, salga de eso. Y eso es un hijo con un nombre, con un apellido. Ese es María, es Jesús, es Ivonne, es Octavio, es un ser humano que debería estar caminando por ahí. Y le pedimos al Señor, Jesús, me rindo ante ti. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo. Muchas gracias, bienvenido, doctor Escobar. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por tenerlo con nosotros. Bueno, mis queridos oyentes, querida Ivonne, para mí es una gran alegría estar aquí. Es un privilegio, una bendición, sabiendo que todo lo que hagamos por aquella mamita que está embarazada, angustiada y preocupada, Dios lo va a reconocer. Y importante entender, y siempre lo diré, las palabras de San Juan Pablo II, el aborto es un asesinato. Y para aquellos que cometimos aborto, yo me incluyo porque tengo un testimonio terrible de 30 años alejado de Dios, metido en promiscuidad, adulterio, fornicación, nueva era, todas estas cosas. Cuando ya llegamos al otro lado del lago, cuando el Señor nos tumba del caballo, entendemos el amor de Dios presente en todo momento. Y como a ti, querida mujer que me escuchas, a ti, querido papá, que mandaste a matar a tu hijo, mamá, que mataste a tu hijo, Dios te ama, te sigue amando con mayor fuerza, porque Él me dijo a mí, no vine para los sanos, sino para los enfermos. Y nosotros estamos enfermos del corazón. Y todo el trabajo que yo he hecho desde el momento de mi conversión, cuando cometí abortos, todavía me duele, pero ya lo he sanado con la acción Provida, ayudando a estas mamitas de la fundación de Ivoncita, que siempre está ahí. Es, Señor, tú me amas aunque yo no lo merezco. No me importa. Quiero recibir tu amor. Señor, te abro mi corazón, te entrego mis angustias, mis dolores, mis heridas. Te entrego mi rabia oculta, te entrego mi sentimiento de culpa, mi dolor. Oh, Señor, ven con tu Santo Espíritu en este momento y alivia el corazón de esa mujer que en algún momento tomó la decisión de matar a su hijo. Alivia ese dolor oculto del hombre que mandó a matar al bebé, que le dijo, tome este dinero, salga de eso. Y eso es un hijo con un nombre, con un apellido. Ese es María, es Jesús, es Ivonne, es Octavio, es un ser humano que debería estar caminando por ahí. Y le pedimos al Señor, Jesús, me rindo ante ti. Jesús, me rindo ante ti. Cuida de todo. Padre, hágase tu voluntad. Entonces, querida Ivoncita, para hablar en esta noche otra vez y para poder ampliar el tema de las 3 heridas del alma. Primera herida, abandono, que puede ser físico o psicológico. El niño abandonado se siente menospreciado, indigno, siente que no vale nada porque lo que se abandona no vale nada y vive mendigando amor porque siente en su cuerpo, yo no valgo, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me preocupo si yo no valgo nada? Ese es el primer problema grave de la persona abandonada en la infancia. Por eso, qué importante que es el vínculo de amor que puede establecer un papá masculino y una mamá femenina. Y digo esto porque es necesario la presencia del hombre en el hogar y de la mujer en el hogar. Y si tú te quedaste sola, mujer, y vas a criar a tus hijos, dile a Jesús, vete ya a la iglesia, al sagrario, al Santísimo y dile, Señor, te nombro papá de mis hijos. Como el papá biológico se fue, se perdió en los bares, en las cantinas, se murió, lo asesinaron, quedé sola. Señor, te entrego a mis hijos, guíalos tú. Y si tú, hombre, hay algunos hombres solteros que se quedaron con sus hijos, son papás solteros, y a esos niños les hace falta la mamá. Te voy a contar la historia tan linda de el niño Karol Wojtyła, que después fue San Juan Pablo II, el Papa. A los 12 años, 11, 12 años, este niño perdió a su mamá, quedó huérfano de madre. Y el papá, que era un hombre muy creyente, lo llevó al santuario de la Virgen de Polonia, la Virgen de Czestochowa, como decir aquí para nosotros en Colombia la Virgen de Chiquinquirá o para los mexicanos la Guadalupana.
a la patrona de Polonia y lo dejó allá en el santuario frente a la Virgen y le dijo, como tu mamá se murió, ahora ella será tu mamá. Pídele lo que quieras. Y este niño de 11 años, con su inocencia, se puso a mirar la imagen de la Virgen y a llorar y a pedirle que fuera su mamá. Y efectivamente, durante todo su sacerdocio, su seminario, su sacerdocio, su cardenalato y su pontificado, la Virgen lo guió. Y lo veían allá en el Vaticano, en la capilla de oración privada, moviendo la cabeza y tomando notas cuando la Virgen le daba las indicaciones. Ella fue la mamá para siempre. De manera que si tú no tienes papá en este momento, te invito a que le digas, Jesús, te nombro mi papá. Necesito un papá. No quiero seguir regalando mi cuerpo ni mi alma a personas que no lo valoran. No quiero seguir siendo como una especie de bistec que los hombres se comen. No quiero eso. Quiero dignidad, respeto por mí misma. Y ese respeto solo te lo da Jesús. Entonces, primera tarea de la noche, dile, Señor, como no tengo un papá, te nombro mi papá adoptivo. Y vas a pedirle a ese papá que te cuide, que te proteja, que te ayude, que te guíe y que te dé la fuerza, la motivación, el poder, En nuestro Señor la Jesucristo. valentía. Exacto. Al Señor Jesucristo le vamos a pedir que Él sea el papá. Y si tienes unos niños que se quedaron sin mamá o que se quedaron sin papá, empecemos por los niños que se quedaron sin papá. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 8 años, llorando porque no tienen papá. Dile, Señor, te entrego a mis hijos para que tú seas el papá. El Señor está dispuesto, si tú le permites, querida mamá, el Señor está dispuesto a asumir el rol de papá. Créelo, ten esperanza, porque a veces tenemos fe, pero nos falta esperanza, nos falta confiar en que el Señor actúa. La fe es entender que Dios existe. Muy bien, eso con un acto lo podemos entender. Pero la esperanza es todavía algo mejor, que es Dios actúa, espero en Dios. Pero lo que te quiero decir es que el Señor mismo o el Señor a través de sus santos, a través de la Virgen María, a través de San José, a través de San Francisco, no sé, el santo de tu devoción, porque los santos están para servir, pero fundamentalmente entender que el Señor te quiere servir. El Señor no te va a dejar abandonada. Hay mujeres que cometieron un aborto y tienen otros hijos y dicen, Dios nunca me perdonará. Eso es falso y es un truco del demonio. Dios sí te va a perdonar. Lo único que tienes que hacer es ponerte de rodillas y decirle, Señor, te pido perdón. ¿Delante de quién? Delante del sacerdote. Nosotros ya lo sabemos. Yo he ido muchas veces a hacer confesión. Hace 25 años, en el año santo del año 2000, hice mi primera confesión de la vida adulta, después de 30 años de estar en la inmundicia del pecado. ¿Y sabes qué? El sacerdote me dijo, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 santos. Y esas palabras, 25 años después, siguen resonando en mi corazón. Y yo le digo, Señor, me tumbaste del caballo de mi soberbia, de mi lujuria, de mi ira, de mi vanidad, de mi pecado. Y me hiciste ver que yo era un mendigo de tu amor. Y que aquí estoy, Señor, mendigando de rodillas tu amor. Y aquí estoy en este programa con Ivonne, pidiéndole al Señor que me permita reparar todos los daños que yo hice, los abortos a los que llevé, a las mujeres con las que me acostaba, el mismo problema de fondo emocional de mi dolor, de mi amargura, de mi soledad, de mi tristeza, en medio del placer, la amargura, la tristeza, la desesperación, la sensación de no retorno, de no salida. Pero Dios te da una salida. Eso para entender la herida de abandono. Fundamentalmente hay que mirar cuál es la herida que hay en el corazón de ese hombre, porque los hombres también tenemos esa herida. Cuando el hombre fue abandonado y sobre todo cuando ese hombre está en pecado, está metido en nueva era, está metido en adulterio con otra mujer, el corazón del hombre se endurece. Algo, y lo digo por experiencia triste, mi propia experiencia, y es que cuando estamos practicando nueva era, brujería, astrología, religiones orientales, muchas religiones protestantes que son víctimas de la famosa teología de la prosperidad, búsqueda del dinero por encima de todo, terminan desapegados de la sensibilidad al dolor de la mamá y de la sensibilidad al amor de los hijos. Entonces, la respuesta es interesante y es, el hombre también está herido. Y el hombre huye ante la responsabilidad porque no tiene un Dios. Cuando yo tengo a Dios, una vez que yo tuve a Dios en mi corazón, ya estaba dispuesto a aceptar los hijos. Pero en este momento, cuando yo me veo, después de haber cometido la terrible cifra de 5 asesinatos de mis hijos en 30 años, asesiné 5 hijos y todavía se me quiebra la voz cuando lo reconozco, aunque ya he hecho mucha oración de sanación. Es terrible entender qué pasaría con esos hijos, en qué estarían en la universidad, serían padres de familia, madres, sacerdotes, todo eso duele. Pero la pregunta interesante es, ¿por qué me desapegué? ¿Por qué no me interesó ese hijo y por qué fui capaz de dar la orden de matar como cualquier mafioso de barrio, cualquier pandillero de tercera clase? Mátalo. ¿Por qué?
Y en el fondo es cuando yo estaba metido en el pecado, mi corazón se endureció. Entonces, algo muy importante que nos pasa a los hombres es que el corazón se endurece por el pecado, se endurece por la práctica de la brujería y se endurece por las heridas emocionales de la infancia. Como yo tengo tanto dolor, prefiero volverme cruel, volverme duro y me vuelvo esclavo del placer, del placer. Por ejemplo, el hombre tiene 4 hijos, la mujer va a tener el 5.º hijo y él dice, me voy, me largo, porque tiene un adulterio que lo está atacando, que lo está emocionando, como si fuera una droga. Y eso es lo que Dios viene a sanar. Por el momento, recordarle a cada hombre que está escuchando esto, la necesidad de ponerse de rodillas y decirle, Señor, no soy digno, quiero confesarme, aprovechando esta cuaresma, esta Semana Santa que viene en unos días. Si ya estás oyendo la grabación, la cuaresma, siempre estará el sacerdote dispuesto a escucharte para pedir perdón. Yo creo que hay algo muy importante para hacer que nos toca a los hombres, que es pedir perdón. Y a las mujeres es muy importante que oren con el jefe de su marido. Siempre mi consejo para las señoras casadas es no pelee con su marido, vaya donde el jefe de él, que es su papá. Es decir, para la mujer inteligente, como la Virgen María, es más fácil ser humilde y clamarle al Señor. Por eso la Virgen María les da a las mujeres una manera de resolver sus problemas con el marido, y es ve a quejarte al jefe de él, que es tu papá. Y yo le ponía a una señora una historia muy bonita inventada por mí, una parábola, si la podemos llamar así con todo el respeto, y es una empleada muy sencilla, la secretaria más humilde de una empresa, trabaja todos los días con un jefe. Ese jefe es el marido. Y ella a las 6 de la tarde, cuando termina su labor, callada, sin decir nada, obedeciendo, sumisa, se va al último piso del edificio donde está su papá, que es el dueño de la empresa. Y le dice, papi, mira, yo he estado calladita obedeciendo a mi jefe, que es mi esposo, pero te pido que le cambies estas 40 cositas. Y la hija le dice al papito, recostada en sus piernas como una niña, le dice, papi, ayúdame en eso. Y el papá, que la ama, le dice, no te preocupes, déjamelo a mí, yo me hago cargo. Pero si la mamá se va, si esta muchacha, la esposa, se va a pelearle al marido, el papá le dice, mira, tú estás en soberbia, estás en confrontación con tu esposo, yo no te puedo ayudar porque tú estás en pecado. Y ese pecado impide que Dios actúe. Entonces, fíjate, querida mujer que nos escuchas, que muchas veces la soberbia, la peleonería, la agresividad con el marido hace que el marido busque un amante y el amante imita a la mujer sumisa y la amante lo atrapa con su sumisión y su silencio. Cuando tú tienes que seguir el consejo de la Virgen María. La pregunta interesante para este caso que plantea Ivonne es ¿por qué una niña de 15 años derrotó al demonio más grande que ha existido en la humanidad? Ustedes imagínense este panorama. Se reúnen todos los demonios, todos, y dicen, ¿a quién mandamos a matar al Mesías? Tiene que ser un demonio poderosísimo, poderoso. Imagínatelo como un transatlántico volando lleno de babas, de armas, de odio, volando, y se enfrenta a una niña de 15 años, ¿verdad? Imagínate una niña de 15 años, sencillita, delgadita, normal. ¿Y cómo hizo esa niña de 15 años para ganarle al demonio más poderoso que iba a matar a Jesús? Bebé. O sea, ese demonio manipuló a Herodes, pero detrás era el que estaba. ¿Cómo hizo la Virgen María para ganar? ¿Peleó? ¿Gritó? ¿Regañó al demonio? No, nada de eso. Mira lo que dice la Escritura. Ella misma nos dice cómo fue que derrotó al demonio. Y es muy sencillo. Está en el Magnificat. Miró la humillación de su esclava y por eso me levanta en victoria. María nos está dando la fórmula del triunfo de la mujer en el matrimonio. Miró la humillación de su sirvienta, para ponerlo en términos de nuestra época. Miró la humillación de su sirvienta y por eso él me levanta en victoria. Entonces, mujer, si tú quieres triunfar en la situación de confrontación con tu marido, pelea, lo que sea, cállate, calla, sé humilde y dile, Señor, me rindo ante ti, encárgate tú. Y el Señor se encargó de darle la victoria a María. Por eso María dice, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Tumbó a los rebeldes, a los soberbios. ¿Quién era el soberbio al que el Señor tumbó? ¿Quién era ese soberbio? Ella no lo dice, pero es el demonio, el rey de la soberbia. Es decir, el Señor tumbó al demonio y levantó a los humildes. ¿Y quién es la humilde que el Señor levantó? Ella misma. Entonces ella está contando su historia en tercera persona. No está hablando de tumbó al demonio y me levantó a mí, porque ella es humilde. Ella habla figurativamente y dice, miró la humillación de su esclava, tumbó del trono a los poderosos, es decir, derrotó al demonio, que es el poderoso más poderoso de los malos, y levantó a los humildes. ¿Y cuál es la humilde de la que él levantó? Ella misma, la Virgen María. Está hablando de ella misma. Entonces, hermana mía, tienes un camino fuerte que Dios te está trazando. Se llama la humildad.
Pídele al Señor esa virtud de la humildad, porque con la humildad es que una mujer gana batallas a su marido. ¿Por qué un marido se va? Se necesitan, querida Ivonne y oyentes, 2 pecados para acabar un matrimonio, no 1, 2 pecados. Por ejemplo, me dice una paciente, doctor, ese desgraciado de mi esposo, maldito desgraciado, se fue con otra, con una flaca desmonecada que no tiene ni primaria, y yo que trabajo como una burra, soy la gran ejecutiva y me dejó tirada. Y yo le digo, ¿cuál fue el pecado de él? La lujuria, doctor. Le digo, ajá, muy bien. Y el segundo pecado, que es la parte suya, ¿cuál es? No, doctor, ninguno. Yo digo, yo no creo, porque San Pablo dice que se necesitan 2 pecados. San Pablo dice, la mujer creyente santifica al marido no creyente. Es decir, si tú eres creyente, por más pecador que sea tu marido, el matrimonio se salva. Y si el marido es santo, por más pecadora que sea la mujer, el matrimonio se salva. Eso lo dice San Pablo. La mujer creyente santifica al marido no creyente y el marido creyente santifica a la mujer no creyente. Entonces yo le pregunto a ella, ¿por qué se quebró el matrimonio? Por la lujuria de él. Ajá. Y el otro pedacito son 7 pecados. Te quedan 6. ¿Cuál es el pecado tuyo? Después de muchas vueltas, ella termina confesándome entre lágrimas, doctor, soy una soberbia, iracunda, peleonera, agresiva, patana. Envidio al amante de mi marido, me decía una mujer. Es la desgracia que ella le haya dado una niña a él y yo no se la di. Me da rabia, me da envidia. Y yo decía, y con el pecado de la envidia, y con el pecado de la ira, y con el pecado de la soberbia, ¿cómo crees que se le pasó a tu matrimonio? Y ese se hundió. Entonces, hermanas, entendamos que no es suficiente con la lujuria de un marido. Es necesario 2 pecados. El pecado del hombre, que normalmente es la lujuria, y el pecado de la mujer, que normalmente es la soberbia. ¿Vale? Entonces es muy importante entender eso, que si tú eres santa como la Virgen María, humilde y sumisa y le entregas a Dios tu matrimonio, el Señor lo va a salvar. Y he visto hombres que regresan de rodillas. Un día me vino a consultar un señor, un profesional, odontólogo, y me dijo, doctor, mi esposa me echó porque me pilló con otra mujer. Ayúdeme, yo no quiero perder mi matrimonio. Y le dije, ¿cuánto hace que no se confiesa? Doctor, hace tiempo. Le dije, se va a confesar, va a ir a misa todos los días, va a hacer rosario y va a hacer adoración 1 hora. Y va a hacer esta oración de sanación. El hombre empezó y la mujer seria, dura, fría, no quiero nada con usted, pero él siguió 1 mes, 2 meses, comunión diaria, rosario diario, Eucaristía diaria. Yo me lo encontraba en la misa y él me sonreía y me hacía el signo del pulgar levantado. Bien, doctor. Cuando de pronto una amiga le dice, su esposa está enloquecida. ¿Cómo es posible que usted esté yendo a misa diaria? Ella dice que eso no es posible, que ella no entiende. Y empieza esta mujer a preguntarse por qué este hombre está yendo a misa diaria. Y pasa el tiempo y ella va viendo que este hombre sí quería su matrimonio, que estaba todos los días orando, que estaba en misa. Él nunca le dijo nada, solo fue a misa todos los días, callado, humilde. Y un día ella lo llamó y le dijo, venga, almorcemos. ¿Usted qué es lo que le pasa? Todo el mundo me dice que está loco, que está yendo a misa todos los días. ¿Qué le pasa? Y él dijo, no, porque yo ya cambié, ya me explicaron cómo es esto, que si yo voy a misa todos los días, comulgo todos los días, mi matrimonio se va a salvar y yo así lo creo. Y ella lo mira y le dice, vuelva, vuelva. Ese es el hombre que yo siempre soñé. Venga. Y ella misma lo llama y él vuelve a su hogar. Y me llama y me dice, doctor, gracias, ya no necesito sus servicios. Mi esposa me recibió y ya entendí por qué yo me alejé. Me alejé porque yo estaba alejado de la comunión, porque mi fe se había enfriado. Y ese matrimonio se salvó a pesar de que la mujer tenía mucho dolor, pero la humildad del marido salvó el matrimonio. ¿Cuántas veces no pasa lo contrario también? Que una Rita de Casio, una mujer sana, va a salvar el matrimonio por su humildad. Yo no perdono. Ahí se los estoy diciendo con la voz a la que corresponde ese no perdón. Imagínate tú a la Virgen María diciendo, yo no perdono. Es imposible. Entonces, la voz de la mujer que no perdona suena así. Yo no perdono. ¿A quién suena esa voz? A la voz del demonio. Entonces, ¿qué hace el demonio? Le da al hombre el pecado de la lujuria y a la mujer el pecado de la soberbia. La incapacidad de perdonar se llama soberbia y es un pecado mortal del mismo tamaño que la lujuria. Entonces, nuestro Señor le ponen al frente una adúltera. Él odiaba el adulterio, como buen judío, como buen rabí, odiaba el adulterio y le ponen al frente, ese fue el evangelio hace poquito, 1 o 2 días, le ponen al frente una mujer adúltera. Y el Señor pone su cuerpo frente a los acusadores y le dice lo que hay que decirle a la mujer que no perdona al marido. El que no tenga pecado,
que tire la primera piedra. Si tú eres santa, pura y perfecta, tira la primera piedra a tu marido. Y todos se van. Y así mismo yo me tengo que ir porque no tengo capacidad de juzgar. Y luego el Señor le dice a la adúltera, a la pecadora, que habían pillado en la cama ajena, a una pecadora legítima, le dice, yo tampoco te condeno. Entonces, cuando tenemos una mujer que está brava, llena de rabia, de dolor, humillada y herida, yo entiendo, frente a su marido, tiene que repetir las palabras de Jesús con la adúltera. Yo tampoco te condeno. Y no le puede decir más porque no tenemos capacidad de juzgar. Entonces, lo primero es, esposo mío, yo tampoco te condeno. Y hay que agregar algo muy importante que cuando yo tengo un rosario por YouTube aquí en Colombia todas las noches a las 9 de la noche y ahí hablamos de algo muy interesante, que es, ¿se puede perdonar de mala gana? Y la respuesta, ¿cuál es? Sí, se puede perdonar de mala gana. Yo que digo, Señor, tengo mucho dolor, tengo mucha rabia, pero en tu nombre perdono a mi marido. Ayúdame tú, dame la fuerza para perdonarlo yo, porque yo no puedo. Entonces, fíjate que tú puedes poner al Señor de fiador de tu perdón y decir, yo no puedo, Señor, perdónalo tú por mí. Al Señor le pasó algo parecido. Él estaba tan abrumado por el maltrato y el dolor que él no es capaz de perdonar él mismo. Y humildemente el Señor, ¿qué le dice al Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Él no está diciendo yo te perdono. Ojo con eso, que es muy importante para mirar la humildad del Señor. El Señor se humilla ante el Padre y le dice, Padre, perdónalos tú. Es muy importante eso. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué el Señor no dice yo los perdono? No, porque Él es tan humilde que le cede al Padre el poder de perdonar. Pero no te preocupes, se puede perdonar de mala gana. Tú que dices, Señor, en tu nombre perdono a mi esposo, y agrégale esto que es muy importante, porque yo soy peor que él. Porque si yo quiero orar realmente, yo no puedo decir, Señor, mi esposo es un adúltero y yo soy santa. Eso no es cierto. O yo no puedo decir, Señor, mi esposa es peleonera y yo soy santo. No es cierto. Entonces, humildemente, yo llevaría a que esa mujer, porque ya lo he hecho, preguntarle cuántas veces el Señor te ha perdonado en confesión con el sacerdote. Desde los 7 años y tengo 40, imagínense, padre. Tengo 33 años pidiendo perdón por lo menos 5, 6, 8, 10 veces al año. Póngale 100 veces, 200 veces, 300 veces me ha perdonado el Señor, 500 veces. Ajá, ¿y tú por qué no perdonas una vez a tu esposo? Entonces, fíjate que es necesario la posición de humildad. Yo no puedo tener rabia porque yo soy peor. A mí me ha pasado, algún día vi un mendigo que estaba fumando un cigarrillo, no voy a decir de qué, porque por la radio no puedo mencionar de qué era ese cigarrillo. Y yo dije, Señor, no le voy a dar limosna a este hombre porque se la va a gastar en droga. Y el Señor inmediatamente me pega tremendo regaño con amor y me dijo, si tú tuvieras las heridas que él tiene, ya te habrías suicidado. Y si él tuviera la doctrina y la formación que tú tienes, ya serías santo. Y tú no lo eres. Y el Señor me mostró que yo estaba juzgando y no me estaba dando cuenta que aunque yo tenía más cosas, no había logrado nada. Y que si hubiera tenido lo que yo he tenido, mi educación, mi formación, mis sacerdotes, mi ayuda, yo ya sería santo y no soy santo, soy un mediocre. Entonces el Señor me llevó a no juzgar. Lo mismo cuando alguien no se arrodilla en el momento de la elevación y yo digo, no se arrodilla. El Señor dice, ¿por qué no me estás mirando? ¿Por qué lo estás mirando a él? Si el que está llegando al pan soy yo, ¿por qué está siendo chismoso, Octavio? ¿Quién eres tú para juzgarlo? Yo, Dios mío, Señor, perdón, es cierto. Entonces ya entiendo, cuando voy a juzgar a alguien que se me sale solito, ¿no es cierto? Herencia de mi mamita, que era bien juzgadora, pobrecita alma bendita. Entonces yo digo, Señor, yo soy el peor de esta misa. Yo soy peor que todos ellos. Y si yo me humillo, el Señor me lleva a entender por qué puedo perdonar. Entonces, fíjate, Ivonne y oyentes, que lo que me impide perdonar se llama soberbia, el pecado de creerme superior. Yo no lo perdono porque soy santa. Hermana, ningún santo dijo que yo soy santo. Todos decían, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Todos. Entonces, tenemos que entender nuestro pecado. Fíjate que Jesús nos hace que primero nos miremos nosotros. Nosotros entramos a la iglesia y el sacerdote dice, antes de celebrar estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pero esa oración no es comunitaria. Hemos pecado de pensamiento. No, yo, personal, confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Es una confesión pública de humillación. A mí me gusta mirar al lado cuando digo ante ustedes, hermanos. O sea, hay alguien a quien yo le pido que ore por mí, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y luego digo algo fundamental, 3 veces, por mi culpa.
por mi culpa, por mi gran culpa, así, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Es decir, ese golpe en el pecho me recuerda es a mí, la culpa es mía. Si mi matrimonio se acabó, ¿qué culpa tengo yo? No puedo vivir echando de la culpa a los demás, porque eso no es cristiano, eso es nueva era. La nueva era dice las energías, el sol, los astros, las influencias, el feng shui, la manera como pongo los muebles son los que me hacen daño, ¿verdad? La nueva era pone el problema afuera y el Señor pone el problema adentro. Entonces, este programa nos sirve para poder entender que primero me tengo que mirar yo antes que juzgar a mi marido. Que es muy doloroso reconocer que en un adulterio la mujer tiene el 50% de la culpa y el hombre el otro 50%. Yo no puedo decir, oh, yo soy la Virgen María, soy santa, nunca peco, nunca le regaño, nunca le peleo y él me fue infiel. No, eso no es así. Eso no es así. Siempre tenemos que reconocer que para que se acabe un matrimonio, para que se quiebre, para que el matrimonio se dañe, se necesitan dos pecados. Eso nos lleva a un tema tremendo que será para otro programa, que es la humildad, ¿no? Que es la capacidad de humillarse. Yo lo que he encontrado, y es muy importante analizar esto, es la raíz. En la raíz de este proceso está el alejamiento terrible de Dios. Es decir, esa mamá poco a poco se fue alejando de Dios, porque yo conozco el caso de chicas que fueron violadas, quedaron embarazadas, lógicamente, un embarazo absolutamente inesperado, con mucho dolor, y ellas van inmediatamente a la confesión y el padre les dice, tú no tienes que confesar nada, pero te voy a decir algo, Dios te eligió y el sembrador es inicuo, es malo, pero el fruto es bueno. Entonces hay algo muy importante que me decía una vez un padre, y es, imagínese que viene el mendigo más horroroso, más sucio, más mugriento, y le trae usted un diamante envuelto en boñiga, en porquería, en estiércol, en barro. ¿Usted recibe o no recibe el diamante? A ver, Ivoncita, dígame. No, pues sí, porque lo lavo yo. Exacto. Entonces, esa mujer recibe un diamante que es un hijo envuelto en porquería. Pero ¿qué hace ella que es inteligente? Lava con las lágrimas, porque hay que llorar el duelo de la violación, pero alaba a Dios diciéndole, Señor, la semilla que llegó es una semilla digna, divina, santa. Ese hijo va a ser alguien bello que tú me regalas. Tengo una historia muy linda personal que la quiero contar de mi abuela Emelina, mi abuela materna. Resulta que mi mamá fue la séptima de 7 hijos, la última después de muchos años. Ella estaba sufriendo mucho con ese matrimonio, mi abuelita Emelina, hace más de 100 años pasó eso, y quedó embarazada. Lógicamente, sin quererlo, sin desearlo, con un marido burdo, agresivo. No tengo que dar más detalles, ustedes se imaginarán. Y fue donde el sacerdote, y le dijo, padre, imagínense, otra vez estoy embarazada, el 7º hijo y en estas condiciones. El hombre ya se había ido, la había dejado por un tiempo y volvía. Y el sacerdote le dijo algo que es muy importante. Le dijo, Emelina, no desprecies a este hijo 7º, porque él, ese hijo puede ser el báculo de tu vejez. ¿Y saben qué pasó 15 años después? Mi mamita de 13 años se puso relleno en el brasier y se fue a trabajar a la empresa de teléfonos para sostener a su mamá, a mi abuela, porque era la única hija, todos los demás ya se habían ido, tenían sus hogares, tenían sus problemas, y la única hija soltera, el báculo de su vejez, la que la acompañó hasta que ella murió, inclusive demoró su matrimonio hasta que la mamá pudo salir de su enfermedad y se fue para el cielo, y ella fue el báculo de su vejez. Entonces nosotros no sabemos el impacto que este hijo va a tener en mi vida o que va a tener en el mundo. A la Madre Teresa le preguntaron, ¿por qué Dios no manda al médico que dé la cura del SIDA o la cura del cáncer? Y ella dijo, sí, ya lo mandó. Dijo, ¿cómo así, hermana? Sí, pero lo abortaron, dijo. El Señor mandó el médico que iba a dar la cura del cáncer y la cura del SIDA y lo abortaron. Y ella se quedó mirando a la persona y el otro no pudo decir nada porque ¿qué lógica tiene eso? Entonces, hermanos, hoy quedémonos con una reflexión que es muy importante, porque yo quiero tener un tiempito, si me regalas, Ivonne, para hacer una oración, que Claro. yo Adelante. tengo un Dios que me ama y Él me va a sacar de cualquier situación de dolor. Si tengo un hijo inesperado, un bebé, ya llegó ese hijo. No es que voy a tener un hijo cuando estoy embarazada, ya soy mamá. Y si lo mato, soy la mamá de un hijo muerto. Entonces es, Señor, tú me diste este hijo, dame la manera de hacerlo feliz y que Él me haga feliz. Es decir, tenemos que entender que ese hijo tiene una misión
preciosa que Dios lo trajo. Y entre más inicuo el sembrador, entre más malvado el que puso esa semilla en ese vientre, más bendiciones del Señor, porque San Pablo lo dice, donde abundó el pecado, una violación, sobreabunda la gracia, un hijo sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes tenemos? No todos, desde luego, no es lógico, pero algunos pocos sacerdotes muy santos son hijos de una violación. Ellos mismos han dado el testimonio. ¿Sí? Alguien convenció a mi mamá de que no me abortara y hoy soy sacerdote. Resumen de una vida entregada a Dios. O sea, esa semilla no es la maldad. La maldad es del que te hizo el daño. Entonces, cuando la mamá ora y entiende lo que está pasando en su vientre, que es un regalo maravilloso, que llegó en un sobre inmundo, asqueroso, en una violación, pero es un regalo maravilloso. Es el mendigo que me trae un diamante envuelto en boñiga. ¿Yo qué hago? Lavo el diamante y lo voy a fructificar. ¿Cuántas mujeres que fueron violadas son las mamás de sacerdotes, de científicos, de padres de familia, de gente bella y buena? ¿Cuántos niños dados en adopción por violación hoy son grandes profesionales? Yo tengo un ahijado, porque molesté tanto a los papás para que adoptaran, que me nombraron ahijado de ese chico, de Salvador, se llama Salvador, y porque vino a salvar el matrimonio. Ellos estaban en crisis porque no tenían hijos y adoptaron, se fueron de bienestar, hicieron fila, llegó un niño lindo, inteligente, bueno, bello, con un lunar en la nalga igual que el papá, con la misma nariz de la mamá. O sea, ese niño es preparado por el Señor. Divino, el mejor estudiante del colegio, él habla, hace discursos, es monaguillo. Una cosa que los papás dicen, este niño es maravilloso. Y ese hijo fue producto de una violación en sus papás biológicos. La mamá quedó embarazada y lo dio en adopción. Y ese niño hoy va camino a ser un gran profesional. Cada vez que habla conmigo me hace unas preguntas tremendas y me dice, ellos son mis progenitores. No son mis papás son los adoptivos, me dice. Los otros son mis progenitores. Y habla como un viejito porque tiene la sabiduría de la gracia de Dios sobre él. Ojo, recordemos esto. Donde abundó el pecado, una violación, sobreabunda la gracia, un hijo triunfador. Nos vemos, mi querido Ivonne. Queridos oyentes, ha sido una gran alegría. Es un privilegio estar en esta santa emisora. Radio María presentó su programa Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María. Con la fuerza de tu amor, levántame, Señor.